La Voz de América presenta. Con bajos niveles de popularidad, la administración Biden-Harris llega a su primer año en la Casa Blanca. Nuevo fracaso de la agenda presidencial en el Capitolio a pesar de las mayorías demócratas. Además, sin salida a la vista y sentencias judiciales, se encuentra el plan migratorio más humano del presidente Biden. Y una radiografía que revela las calificaciones de Latinoamérica a la administración Biden-Harris. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial del Mundo al Día. Hoy 20 de enero se cumple el primer año de la administración Biden-Harris y por eso hoy estamos frente a la Casa Blanca con nuestro corresponsal Jorge Agobián. Jorge, bienvenido. Gracias, Yasmín. Es un gusto estar contigo y con la audiencia compartiendo en esta cobertura en equipo en la que vamos a revisar los múltiples ángulos de este primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Los puntos altos, pero también los bajos de este primer año en la mansión presidencial. Así es, Jorge. ¿Y qué tal si entramos en materia con las calificaciones de la opinión pública estadounidense a la gestión del presidente Joe Biden? Porque varias encuestas marcan un promedio de aprobación de apenas el 40%, alrededor del 40%. ¿Qué es lo que está determinando esta baja aprobación de los estadounidenses a la gestión del presidente Biden? Fíjate, Yasmín, a pesar de que el presidente Joe Biden dice que no cree en las encuestas, no es uno, sino varios los hechos que han empañado los aciertos de esta administración durante este último año. Y el propio mandatario reconoció públicamente la frustración de la población estadounidense. Hello, folks. Biden llega al primer año de su mandato con los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia. 40% en promedio según varias encuestas. Y gran parte del declive se debe, según los encuestadores, a la incertidumbre de los estadounidenses por el efecto de la pandemia en la economía, así como la tasa inflacionaria más alta en décadas y la vida cotidiana afectada por el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus. A pesar de todo el progreso, sé que hay mucha frustración y cansancio en este país. Y sabemos por qué. COVID-19 ahora nos ha estado desafiando de una manera que es el nuevo enemigo. El mandatario también reconoció la frustración por el alza de los precios de los productos, pero al mismo tiempo se mostró optimista. Hemos enfrentado algunos de los mayores desafíos que jamás hayamos enfrentado en este país en los últimos años. Desafíos para nuestra salud pública, desafíos para nuestra economía. Lo estamos superando. No vemos un solo flanco positivo. El Partido Republicano ha criticado y bloqueado en el Congreso varios de los proyectos prioritarios de Biden, a excepción de la única victoria legislativa del mandatario hasta ahora, que es un billonario presupuesto de infraestructura. Para el analista Jeffrey Engel, la polarización del país juega un papel fundamental en el actual nivel de desaprobación de la gestión de la Casa Blanca. Históricamente, los números de las encuestas presidenciales han tendido a disminuir en los últimos ciclos. El país se está volviendo más partidista. El país se está volviendo más amargo. Simplemente es más difícil lograr que la gente del otro espectro político apruebe su presidencia sin importar quién sea. Y esa polarización que destaca el experto es algo que ha marcado todos, absolutamente todos los aspectos de este primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Yasmín. Jorge, y si tú prestas atención, esta polarización se ha exacerbado después del ataque al Capitolio del pasado 6 de enero del 2021 y es allí donde se ha evidenciado la profunda división que está viviendo en este momento el pueblo estadounidense. De hecho, La Voz de América entrevistó a dos legisladores, el demócrata Joaquín Castro y el republicano Nate Dunn. Y a pesar de las perspectivas completamente opuestas de estos legisladores, lo que ninguno de ellos esperaba es que, aún teniendo las mayorías en las dos cámaras del Congreso, el partido de gobierno, sigue estancada los temas más cruciales de la agenda del presidente Joe Biden. Veamos el paquete que nos preparó nuestro compañero Jaime Moreno. La radiografía del primer año de la administración Biden-Harris al frente de la Casa Blanca tiene triunfos inobjetables desde el punto de vista del legislador demócrata por Texas, Joaquín Castro, según le dijo a Carolina Valladares. Dos de ellos son la vacunación masiva y la recuperación económica. Por lo que tuvo mucho éxito en reducir la tasa de desempleo, llevándola al 3,9%, creando 6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, para el Partido Republicano la lista de críticas es larga, según le dijo a La Voz de América el senador conservador Neil Dunn.
Hay muchos pasos en falso en este momento en los que estamos sufriendo con nuestra economía, que no está funcionando. Tuvimos una gran economía hace un año, era una economía fuerte, fantástica. A pesar de sus diferencias, difícilmente ambos se explican cómo puntos cruciales de la agenda del presidente Joe Biden están frenados en el Senado, aún teniendo a la mayoría en ambas cámaras. Pero sí muestra que aquí hay una advertencia. El 98% de las personas, los funcionarios electos dentro de un partido, podrían estar de acuerdo en algo, pero cuando sus márgenes son tan mínimos, el 98% puede no ser suficiente. El tema migratorio sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de la administración Biden. Es algo terrible para nosotros estar incentivando a los cárteles de la droga en América Latina para tratar de extorsionar a esas personas por dinero y literalmente traficarlas a través de nuestra frontera. En la necesidad de una reforma migratoria coinciden ambos legisladores, pero el partido del presidente sabe que se le desliza entre los dedos la oportunidad de cumplir la promesa de campaña del presidente Biden antes de las elecciones de mitad de término. Todavía tenemos tiempo hasta finales de 2022. Los demócratas controlarán la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, así que debemos aprovechar cada oportunidad que podamos para considerar esta legislación. Ante crisis como la de Venezuela parecen coincidir en el objetivo de ver salir a Nicolás Maduro del poder. Hemos tenido problemas muy profundos con el historial de derechos humanos de Maduro y su administración. Un infierno socialista. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Y hablando de los bloqueos que enfrenta la agenda del presidente Joe Biden, justamente por esa pequeña ventaja de la que habla el representante Joaquín Castro, este miércoles quedó sepultado el proyecto de reforma electoral impulsado por la administración Biden-Harris. La iniciativa buscaba proteger el derecho al voto anticipado y también el derecho al voto por correo. La propuesta legislativa también buscaba establecer el día de los comicios como un día feriado y así facilitar la participación de los ciudadanos estadounidenses en todas las elecciones. Ese sin duda será un tema recurrente durante todo este año al que le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto. Pero vamos a referirnos ahora a otro de los retos y tiene que ver con un reto que impacta a todos los hispanos en el continente, la inmigración. Y es que vamos a revisar algo que hasta este momento no vislumbra tener una solución a corto plazo. Bien, y es que desde el inicio del gobierno Biden se comprometió a trabajar por una política migratoria que él considera una política migratoria más humana, con la que busca atender la creciente llegada de migrantes a través de la frontera sur. Celia Mendoza nos acompaña en vivo. ¿Cuál es el balance que podemos hacer en este momento, Celia, a este primer año de gobierno del presidente Biden en cuanto al tema migratorio? Yasmín y Jorge, realmente lo que la Casa Blanca ha reconocido es que hay mucho trabajo por hacer, pero que han establecido las bases para que a futuro puedan desarrollar estrategias que permitan reducir la migración irregular. La Voz de América habló con Emily Mendralas, quien es la subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, quien tocó este tema y también dio una señal de qué es lo que esperan hacer de manera regional en los próximos meses y lo que han venido haciendo en los últimos 365 días. Do not come. No vengan, no vengan. Estados Unidos continuará haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestra frontera. En su primer año en la Casa Blanca, la administración de Joe Biden ha enfrentado el reto de la inmigración irregular con una estrategia regional que busca combatir las causas fundamentales de la migración, explicó a La Voz de América Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Para trabajar para una situación de migración mejor en la región que sea ordenada, humana y segura. Alianzas que han llevado al anuncio de acuerdos con México y Guatemala tras la visita de la vicepresidenta Kamala Harris en junio de 2021. Sin embargo, para Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, la dificultad de la estrategia está en su implementación. Ha crecido un sentimiento de resistencia
frente a lo que puedan ser demandas y presiones exteriores. Y eso es el reto principal que tiene la administración Biden. A lo que se suma el hecho de que la crisis de refugiados en la región se intensificó en 2021 y no da muestras de ceder en el corto plazo y que por el contrario se extienda. Nos preocupa mucho lo que está pasando en Nicaragua. Muchos de los nicaragüenses se tienen que huir de su país. Al mismo tiempo, reiteró el compromiso financiero de la administración para asistir en la respuesta regional al reto migratorio. Estamos trabajando con organizaciones internacionales para traer recursos que se requiere la región también para dar estabilización a las comunidades que están recibiendo refugiados. A pesar de que se mantiene el título 42, la administración Biden ha logrado redefinir sus relaciones regionales, ayudar en la pandemia y también reunificar a más de 300 familias separadas durante la administración Trump. Así es, Celia, y en parte esa vigencia es por la existencia de fallos judiciales en contra de las medidas que ha tomado la Casa Blanca en el tema migratorio, lo cual también está ocurriendo con el tema del COVID-19 y a las estrategias que el presidente Biden ha venido impulsando. Varios fallos judiciales han revertido esas decisiones. Así es, y muy bien que hablas del COVID, porque si hay un tema recurrente durante esta administración en el último año ha sido cómo erradicar la pandemia. Y si hay alguien que ha seguido este tema muy de cerca ha sido Jacopo Luzzi, quien se une a esta transmisión en vivo de La Voz de América. Bienvenido, Jacopo. Jacopo, tú hablaste con expertos en este tema que te dijeron cuáles son los retos del presidente Biden en lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Jorge, según los expertos, no ha sido fácil para la administración enfrentar las nuevas variantes Delta y Omicron, considerando su alta transmisibilidad y la capacidad de permear la protección de las vacunas, pero a Biden le critican sobre todo lo que describen ellos como una falta de rapidez en actuar, en reaccionar contra las nuevas amenazas y una comunicación confusa y contradictoria. Dicen los expertos, Jorge, esto impactó la confianza de las personas en las autoridades de salud. Biden asumió el cargo un año atrás, prometiendo acabar con la amenaza de la pandemia de coronavirus. Durante la primavera de su mandato en 2021, parecía que lo había logrado. El significativo ascenso en las tasas de vacunación durante la primavera fueron la principal evidencia a medida que el virus retrocedía y los casos disminuían a su mínimo. Gracias a nuestro heroico esfuerzo de vacunación, estamos ganando la lucha contra este virus. Un optimismo de breve duración. En julio apareció en Estados Unidos la variante Delta, seguida en noviembre por la extremadamente transmisible variante Omicron. Los contagios volvieron a niveles del 2020. El hecho de que haya un aumento de casos no es culpa de la administración, pero una vez que vemos Omicron y el panorama cambiante, el único papel que puede desempeñar el gobierno federal es proporcionar una guía muy clara sobre lo que está cambiando, lo que es nuevo. Las largas filas para obtener pruebas de COVID y la baja disponibilidad de test en el hogar refuerzan las críticas de la profesora Deborah Furolden. Realmente erramos el tiro no teniendo un mandato de tapabocas a nivel nacional. Las pautas cambiantes y los mensajes confusos de los funcionarios federales de salud pública tampoco han ayudado. Si alguien te dice una cosa un día y otra cosa al día siguiente, eventualmente dejarán de escucharlo. En respuesta a la última ola, la administración Biden ha cambiado su retórica y sus expectativas. Prácticamente todos terminarán expuestos y probablemente se infectarán. Según estos expertos, Estados Unidos se enfrentará a un mes de nuevas infecciones y fallecidos, pero se mantiene la esperanza de que el COVID pronto pueda convertirse en una enfermedad endémica. Esto siempre y cuando no aparezcan nuevas variantes y más peligrosas. Muchas gracias, Jacopo, por el reporte. Y sin duda este es un reto que impacta también al hemisferio, donde, por cierto, el examen que hacen a la administración Biden, Yasmín, está enfocado en cómo se lleva a cabo la política migratoria, pero también el tema de seguridad. El tema de cooperación también, Jorge, y sobre estos temas, Yair Díaz exploró la mirada desde Latinoamérica a este primer año de la administración Biden-Harris.
El analista en política internacional John Mario González le contó a La Voz de América que el tono político hacia la región durante el primer año de Biden en la Casa Blanca marca la diferencia con gobiernos anteriores, pero no deja de lado las presiones internacionales. Pareciera el gobierno Biden desbordado o muy presionado por la agenda de temas predominantes en el mundo en este momento, como Ucrania, la OTAN, China. Ha sido un aliado histórico. Para la senadora del partido de gobierno Paola Holguín, ha sido muy importante el apoyo de Estados Unidos a la región en el combate al narcotráfico, al terrorismo y a la seguridad nacional, pero asegura que existen falencias. Queremos hacer un llamado por la situación que se está viviendo en la región con estructuras criminales como la FARC, el ELN, otras estructuras transnacionales que están operando desde Venezuela. Por su parte, el senador opositor Jorge Robledo señala que el cambio no es notorio, que la guerra frente a otras naciones está presente y el poderío militar sigue siendo su fuerte. Exagerar un poco la presencia de Rusia y de China y de Irán en América Latina, es una exageración que la planteó allá el presidente Trump con mucha claridad. Robledo subrayó la retirada de las tropas estadounidenses a Afganistán, a la cual se refirió como una derrota a Washington. No solo del gobierno de Biden, de toda la estrategia militar de Estados Unidos. Los analistas esperan que el gobierno de Joe Biden fortalezca las relaciones hemisféricas para la lucha antidrogas y antiterrorista. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Jorge, si tú ves, en su gran mayoría los funcionarios y expertos entrevistados por La Voz de América coinciden en señalar que si bien los niveles de popularidad de la administración Biden-Harris son bajos, a esta Casa Blanca le ha tocado lidiar con retos difíciles de prevenir en un país que cada vez está más dividido. Y también destacan entre esos aciertos, Yasmín, hay que tener en cuenta la aprobación del billonario plan de infraestructura del presidente Joe Biden, firmado el año pasado. También los gastos de inversión social y la generación de empleo, que también han sido puestos por los expertos como cosas positivas de esta administración. Eso es parte de lo que viene más adelante y de eso hablaremos en unos minuticos. Por eso usted quédese con nosotros, porque la Corte Suprema estadounidense emitió una decisión que pondría en aprietos al expresidente Donald Trump. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
Gracias por quedarse con nosotros en esta emisión especial del Mundo al Día. Una investigación penal contra el expresidente Donald Trump podría provocar que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorice la entrega de los documentos del exmandatario a la Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio. José Pernalete nos amplía. Con un solo voto en contra, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del expresidente Donald Trump para impedir la entrega de más de 700 páginas de documentos relacionados al asalto del Capitolio, un material que permanecía custodiado por los archivos nacionales. El mecanismo es el siguiente: el Congreso está investigando y el Congreso tiene el poder de pasar sus conclusiones de esa investigación al Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia entonces establezca cargos si así lo estima que se violó una ley o que si se conspiró para dar básicamente un golpe de Estado. De hecho, el comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero calificó esta decisión de la Corte Suprema como una victoria de la democracia estadounidense y confirmó la recepción de registros que Trump aspiraba a mantener ocultos. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, consultado por La Voz de América, dijo que la averiguación despejará las dudas sobre los motivos que llevaron al exmandatario a solicitar el privilegio ejecutivo, prerrogativa también requerida por los expresidentes Richard Nixon y Bill Clinton, ambas peticiones negadas también por la Corte. ¿Por qué trató el presidente Trump de parar que se conocieran las llamadas de teléfono, el récord de con quién persona se reunió en los días antes del 6 de enero y el propio 6 de enero? José Pernalete, Voz de América, Miami. Más adelante, ¿por qué la Corte Penal Internacional se consolida como una pesadilla para Nicolás Maduro? En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Seguimos en esta emisión especial del Mundo al Día. Un plazo de 3 meses otorgó la Corte Penal Internacional al Estado venezolano para que informe si ha investigado o no sobre los crímenes de lesa humanidad en ese país. Adriana Núñez Rabascal nos tiene el reporte. La Fiscalía de la Corte Penal destacó que Venezuela tiene hasta el 16 de abril de 2022 para demostrar que se han adelantado averiguaciones independientes contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. El fiscal Karim Khan prevé viajar a Venezuela antes de que venza este plazo.
El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La abogada Delsa Solórzano, opositora al gobierno de Nicolás Maduro, explica que en la próxima visita de Khan a Venezuela podría instalarse una comisión con investigadores de la CPI. Las víctimas tienen derecho a declarar, las víctimas tienen derecho a exponer sus posiciones y eso es lo que va a ocurrir. Ya en diciembre del año pasado, el fiscal de la CPI estuvo en el país, se reunió con las autoridades y les notificó que abrió una investigación formal por delitos cometidos durante las protestas callejeras de 2017, que dejaron al menos 157 muertos. El presidente Nicolás Maduro manifestó en diciembre que respeta, pero no comparte la apertura de una investigación formal. El abogado Ali Daniels opina que aún queda mucho camino por recorrer para obtener justicia. Lo que no queremos es despertar falsas expectativas de que mañana o pasado, o como se ha querido ver, que ya dentro de 3 meses va a venir un avión a buscar a no sé quién aquí en Venezuela. Eso no va a ocurrir. El Estado venezolano aún no se ha pronunciado sobre el lapso dado por la Corte Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Después de la pausa, los retos que enfrentará la administración Biden-Harris durante su segundo año de gobierno. Quédese con nosotros. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Para cerrar esta emisión especial del Mundo al Día en el aniversario de la administración Biden-Harris, nos referimos ahora a los retos que no se han superado y que marcarán el segundo año de gobierno del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Jorge. Así es, Yasmín, y el principal pareciera ser COVID-19, la pandemia, y la pregunta es: ¿cómo se puede llegar a un punto de quiebre en esta pandemia de COVID? Y obviamente otro tema es la economía, cómo la administración Biden va a sobreponer el impacto que ha tenido la inflación y que ha cobrado ya factura a la popularidad del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. Una inflación del 7%, Jorge, una inflación que no se veía en los últimos 40 años y que definitivamente le está tocando el bolsillo a los estadounidenses. Y yo le agregaría algo más, Jorge, la inmigración. Porque la gran pregunta es si el presidente va a poder o no cumplir con su promesa de reforma al sistema migratorio del país. 11 millones de
inmigrantes en este país están esperando una respuesta en este sentido y eso es importante. Y siguen en las calles y seguirán, según nos han dicho los activistas, protestando frente al Congreso, porque este proyecto de reforma inmigratoria está paralizado específicamente en el Congreso. Recordemos, una de las primeras acciones que tomó el presidente al llegar a la Casa Blanca fue firmar este proyecto y presentarlo ante el Congreso estadounidense, pero bueno, no ha ocurrido todavía. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nosotros vamos a seguir aquí todos los días para informar a nuestra audiencia. De verdad, gracias, Yasmín, por invitarme a formar parte de este programa y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a ti por estar con nosotros y a ustedes por su sintonía.